Estuve con la emperatriz viuda en el monte Butai durante medio año. Al regresar a la capital, descubrí que mi esposo había traído a su amante a nuestra casa. Me dijo que una casa necesita una mujer que la gestione. Llevas más de 6 meses fuera, y es Pintin quien se ha esforzado por encargarse de todo en casa. Deberías estarle agradecido. Su favoritismo hacia ella pronto se convirtió en el tema de conversación de la calle. Algunos me criticaban, mientras que otros esperaban verme convertida en el hazmerreír de todos. Parecía que todos lo habían olvidado. Yo era la señora de la casa, y más que eso, una noble con título, favorecida por la mismísima emperatriz viuda. ¿De verdad me dejaría intimidar? 1. Cuando la emperatriz viuda regresó al palacio, el emperador y la emperatriz la recibieron personalmente en la puerta Duan. Oficiales civiles y militares formaban filas ordenadas a ambos lados. A nuestro alrededor resonaban los gritos de «¡Viva la emperatriz viuda!». Honor y nobleza supremos, esta era la majestad de la familia imperial. En este viaje la emperatriz viuda había permanecido en el monte Butai durante medio año. Yo era la única noble con título a la que se le permitía acompañarla. Miré hacia las filas y enseguida localicé a mi esposo, Chen Huaiyu. Había heredado el título de marqués de Beiyue y era comandante de la caballería de la guarnición. La emperatriz viuda me tomó de la mano y les dijo al emperador y a la emperatriz: durante los últimos 6 meses, la marquesa de Beiyue ha permanecido a mi lado. Me copió las escrituras y me sirvió con devoción. Hace poco perdí el apetito y no podía comer. Esta niña estaba muy preocupada. Preparó ciruelas encurtidas, un pastelito y todo tipo de platos para tentarme. Respondí rápidamente: esto es lo que debo hacer como tu sirviente. La emperatriz me elogió por mi virtud y devoción filial. Incluso el emperador habló: la señora Chen ha servido a la emperatriz viuda con mérito. Será recompensada. Eso era exactamente lo que deseaba. El emperador valoraba la piedad filial por encima de todo. A partir de ese día, no solo permanecería cerca de la emperatriz viuda, sino que el emperador y la emperatriz también recordarían mi devoción. Acompañé a la emperatriz viuda de regreso al palacio Shouben. Solo entonces me permitió irme, diciéndome que regresara a casa a descansar y regresara esa noche para el banquete de palacio. Su cariño por mí era evidente. Afuera de las puertas del palacio, el carruaje de Chen Huaiyu seguía esperando. Cuando el cochero me vio, me informó al interior. Chen Huaiyu se bajó del carruaje. Me tomó la mano con preocupación y dijo: mi señora, debe de estar cansada. Lo miré fijamente sin percibir ni una sola grieta en su expresión. La preocupación en sus ojos parecía completamente genuina. Pero poco después de llegar al monte Butai, ya había recibido noticias. Había traído a una señora a nuestra casa y la había colmado de cariño. Así que solo dije: servir a la emperatriz viuda es el honor de nuestra casa. 2. Al regresar a casa, noté que incluso los porteros habían sido reemplazados y que el mayordomo ya no era el mismo. Una joven con el cabello recogido en un moño típico de casada, apareció ante mí, rodeada de sirvientas. Hizo una reverencia elegante y dijo: la concubina Son saluda a la señora. La observé. Llevaba una horquilla verde jade translúcida en la cabeza. Su túnica estaba hecha de brocado de nubes, conocido por su valor en oro. Incluso sus zapatos estaban adornados con grandes perlas cosidas en la superficie. Solté una breve carcajada y me giré para mirar a Chen Huaiyu. Su rostro permaneció completamente tranquilo sin el menor atisbo de culpa, mientras me decía: una casa debe tener una mujer que la administre. Has estado fuera más de 6 meses, y fue Pingding quien se esforzó por manejar todos los asuntos. Deberías agradecerle. Durante mi ausencia, no solo dejó que su ama se hiciera cargo de la casa, sino que también reemplazó a mis sirvientes. ¿Y ahora se esperaba que le diera las gracias? En el pasado, por muy insatisfecha que estuviera, me lo habría tragado con tal de mantener la reputación virtuosa que había cultivado durante años. Pero en ese momento de repente ya no tenía ganas de soportarlo más. Me reí con rabia. ¿Debería agradecerle por seguir con el marido de otra mujer o por atreverse a usar mi horquilla? Song Pingding parecía un ciervo asustado, lanzando una mirada suplicante a Chen Huaiyu. La miró para tranquilizarla y luego me frunció el ceño.
Esa horquilla la saqué del almacén. No acuses a Pingdin sin conocer los hechos. No la culpo. Te culpo. Pero seré generoso. Marqués, devuélveme la horquilla primero. Una vez que tenga todas mis pertenencias inventariadas, podemos revisar las cuentas juntos. Es solo una horquilla. Te compraré varias nuevas mañana. Esta noche hay un banquete en palacio. La mismísima emperatriz viuda me invitó. Le mencioné esta horquilla verde jade y me dijo que me la pusiera para poder verla mejor. Chen Huaiyu me miró con decepción, como si estuviera siendo irrazonable y descortés. Pero me mantuve firme, incluso invocando el nombre de la emperatriz viuda. De mala gana, miró a Son Pingdin con ternura y dijo: Pingdin, luego encontraré una buena pieza de jade y le pediré al artesano que te haga varias horquillas nuevas. Esta se la di por error, mis damas. Son Pingdin se quitó la horquilla y me la entregó con delicadeza. No sabía que era de la señora. Solo lo he usado unos días, como una pobre imitación de la verdadera gracia. Por favor, perdóname. Dije con desdén. Si sabías que era solo una mala imitación y aún así te exhibiste ante los demás, entonces es tu culpa. Serví a la emperatriz viuda y acabo de regresar hoy. Como castigo permanecerás confinada en tus aposentos por ahora, como advertencia. El rostro de Son Pingdin palideció. Miró rápidamente a Chen Huaiyu en busca de ayuda. Chen Huaiyu volvió a fruncirme el ceño. Acabas de regresar, ¿y ya estás perturbando la paz de este hogar? Marqués, entonces me haces daño. Llevo 7 años casada en esta casa. Hasta ahora, el hogar ha estado unido y en armonía. Si de repente ya no hay paz, la culpa no puede ser mía. Es de quien no pertenece aquí. Los ojos de Son Pingdin se llenaron de lágrimas. Mi vida ha sido amarga y solitaria. Solo busco un lugar donde refugiarme. No sé qué mal he hecho. Oh, muy bien. No has hecho nada malo. Entonces el verdadero error recae en quien, mientras yo estaba fuera de la capital, te trajo a esta casa. Entrecerré los ojos y los fijé en Chen Huaiyu. Su mirada hacia mí ardía de ira, pero al final, apartó la mirada primero y estalló. Irracional. Luego tomó la mano de Son Pingdin y se dio la vuelta para marcharse. Levanté la voz: antes de ir al banquete del palacio esta noche, devuélveme todo lo que me pertenece. Si falta algo podría, en un momento de irritación, decir algo ante la emperatriz viuda. Las doncellas que se habían quedado en el patio principal tenían los ojos enrojecidos mientras expresaban sus quejas y su ira. El marqués forzó la puerta del almacén de la señora. No pudimos detenerlo. Cuando dijimos que no había llave, simplemente cambió la cerradura. Hongyu intentó discutir, así que el marqués amenazó con venderla. El mayordomo le recordó que el contrato de servidumbre de Hongyu estaba en sus manos. El marqués entonces envió al mayordomo y a Hongyu a la finca en el campo. Por lo que parecía, Chen Huaiyu estaba dispuesto a romper cualquier pretensión entre nosotros. Pero no estaba muerto. Estaba al lado de la emperatriz viuda. ¿Estaba loco por hacer semejante cosa? Envié a un sirviente a la finca para traer de vuelta al mayordomo y a Hongyu. Luego ordené a los demás que hicieran un inventario y una lista completa de todos los artículos. Mi dote no había sido cuantiosa, solo una tienda en quiebra y un cofre de joyas, junto con algunas cosas. Pero durante estos 7 años, esa tienda en quiebra se había vuelto rentable, generando una riqueza desbordante. La casa del marqués de Beiyue disfrutaba de su actual prosperidad. Y me atrevería a decir que al menos la mitad del mérito era mío. Tanto Chen Huaiyu como yo proveníamos de familias nobles, pero ambos habíamos perdido a nuestros padres a temprana edad. Tras la muerte de su padre, heredó el título de marqués de Beiyue. En mi familia, el título pasó de hermano mayor a hermano menor, por lo que mi tío segundo se convirtió en marqués de Pinsi. Yo era la única hija de mis padres. Después de que mi tío heredara el título, me mantuvo en la casa del marqués de Pinsi. Pero mi tía y mi prima me trataban como una espina en el costado, poniéndome las cosas difíciles constantemente. Mi tío hizo la vista gorda, quizás en realidad, lo permitió para que pudiera crecer sano y salvo e incluso casarme con un miembro de la casa del marqués de Beiyue. Parte de ello fue suerte, pero la mayor parte fue obra mía, mi cuidadosa supervivencia y mis propios cálculos.
Mis tíos menospreciaban a Chen Guaiyu. Tras la muerte del anciano marqués de Beiyue, la casa entró en decadencia. El título militar de Chen Guaiyu era un cargo honorario sin poder real. Tras casarnos, lo animé a practicar artes marciales con diligencia y a buscar verdaderas responsabilidades. Trabajé incansablemente entre las mujeres nobles y, después de 6 años, finalmente logré el acceso a la emperatriz viuda, hasta ahora, cuando me había convertido en una de sus favoritas. Aún recordaba la noche antes de partir hacia el monte Butai. Chen Guaiyu bajó la mirada, con el rostro lleno de culpa, y dijo: «Mi señora, es porque soy un inútil, siempre haciéndote correr por mi culpa». La tenue luz de la vela iluminaba su rostro y cuerpo, oscilando entre la luz y la sombra, haciendo que su aura se tornara aún más triste y tierna. Forcé una sonrisa para consolarlo. «Esto es lo que debo hacer. Juntos mejoraremos la casa del marqués». «Sí». Me miró sin pestañear, con los ojos llenos de profundo cariño. «Mi señora, la esperaré». Al menos en ese momento decidí creer que sus sentimientos por mí eran reales. Pero tras llegar al monte Butai, no tardé en recibir noticias de la capital. Chen Guaiyu no solo había mantenido a una amante en secreto, sino que incluso la había traído abiertamente a nuestra casa. Fue como un rayo caído del cielo. Las criadas a mi lado estaban indignadas y me instaron a rogarle a la emperatriz viuda que interviniera. Me tranquilicé enseguida. Me dediqué por completo a servir a la emperatriz viuda, sin mencionarlo jamás. Pero, ¿quién es la emperatriz viuda? En cuanto recibí la carta, ¿cómo iba a ocultársela? Quería que viera que en mi corazón, servirla era lo primero. Como no podía confiar en Chen Guaiyu, necesitaba con más ahínco aferrarme al favor de la emperatriz viuda. Mi señora, la marquesa del duque de Dinghua ha traído de vuelta a nuestro joven amo y a nuestra joven señorita. Rápido, síganme a saludarla. Antes de que terminara de hablar, la risa cordial de Xiaolin Fei resonó. Su Miaoyi, no hace falta. Entré yo misma. Entró con un niño en cada mano. Mi hijo de 6 años dudó un momento al verme, y luego corrió hacia mí con sus cortas piernas. Mamá. Mi hija, que tenía 6 años, me miró, luego a Xiaolin Fei, como si apenas pudiera reconocerme. Me agaché y la convencí con dulzura. Gracias. Mamá ha vuelto a casa. Tras una larga pausa, mi hija finalmente llamó mamá y caminó lentamente hacia mí. Mientras la sostenía en mis brazos, ya no pude contener las lágrimas. Xiaolin Fei suspiró. Qué bueno que hayas vuelto. Los niños te extrañaban mucho. Yo también los extraño. Los extraño a cada instante. Mientras los niños jugaban cerca, Xiaolin Fei me contó todo lo que había pasado en la capital, incluyendo los rumores que circulaban desde la casa del marqués de Beiwei. Que era arrogante y dominante, consumido por los celos, y que había separado a Chen Guaiyu y Song Pintin, 2 supuestos amantes. Algunos me defendieron y me criticaron, pero otros solo esperaban verme humillado. Xiaolin Fei dijo: Miaoyi, no subestimes a Song Pintin. Tiene un pariente que entró en palacio y por excepción imperial, fue nombrado consorte predilecto. Ahora eclipsa a todo el harén. Así son las cosas. Con razón Chen Guaiyu estaba dispuesto a desquitarse conmigo por Song Pintin. Creía que ella era más útil que yo. Xiaolin Fei continuó: no me culpes por investigarlos por mi cuenta. Chen Guaiyu y Song Pintin ya estaban involucrados antes de que se casara contigo. Song Pintin era solo una chica de una familia común. Si quería revitalizar la casa del marqués, necesitaba una esposa que lo ayudara. En ese momento tú eras la mejor opción a la que podía recurrir. No pude evitar reírme con amargura y dije, burlándome de mí misma. Y en ese momento él también era mi mejor opción. Al menos no tenías un amante en secreto y lo trajiste a casa. No se compara contigo. Xiaolin Fei me hizo reír. La pesadez del dolor y la ira que empezaba a acumularse en mí se disipó gradualmente. Había estado casada con Chen Guaiyu durante 7 años, con un hijo y una hija. No había concubinas ni doncellas en la casa, algo que muchas mujeres envidiaban. Después de 7 años así, ¿cómo no iba a sentir algo por él? Pero en el fondo, incluso a medida que le cogía cariño, siempre había mantenido cierta cautela,
o quizás debería llamarse cautela. Tenía una amante a mis espaldas, y nunca confié plenamente en él. Incluso antes de partir hacia el monte Butai, encontré una excusa para confiarle mis hijos a Xiaolin Fei. Tras la partida de Xiaolin Fei, llegó Chen Huayu. El nuevo mayordomo ordenó a los sirvientes que colocaran los baúles en el patio. Hice que llevaran a los niños a las habitaciones interiores para que no se tropezaran con nada. Chen Huayu me dijo, todo está aquí en la casa. Simplemente estaban conmovidos. Si los necesitas, haré que te los devuelvan. La impaciencia en su rostro y el reproche en su tono lo dejaban claro. Ya me veía como un obstáculo en su camino. 5. Respiré hondo y dije con calma, sin prisa. Aunque los artículos siguen en casa, he estado fuera de la capital durante medio año. Durante este tiempo se han incorporado nuevas personas, así que es probable que haya descuidos. Es mejor verificar todo con cuidado. Ante mis palabras, indiqué a las criadas que comenzaran el inventario. El rostro de Chen Huayu se ensombreció. Se dio la vuelta para marcharse de inmediato. Todos los sirvientes inclinaron la cabeza, conteniendo la respiración en silencio. Solté una breve carcajada y lo detuve. Mi señor, puede que estas cosas no sean tesoros invaluables, pero son numerosas, y juntas suman una suma considerable. Si falta algo, tendré que exigírtelo. Será mejor que estés presente. Chen Huayu se quedó paralizado como si no quisiera ni irse ni quedarse. El mayordomo se adelantó y dijo, que el marqués y la señora descansen un rato. Completaremos el recuento lo antes posible. Chen Huayu bajó el escalón y entró en la sala principal. No pude evitar mirar fijamente a este nuevo mayordomo. Manejaba los asuntos metódicamente sin dejar huecos en sus palabras. Con más razón no podía permitir que siguiera al frente de la casa. Levanté la mano y las criadas reanudaron su trabajo. Poco después, una de ellas informó, señora, esta horquilla de mariposa no es la misma que antes. Chen Huayu la fulminó con la mirada, con una mirada llena de advertencia. ¿Seguro que lo viste bien? ¿Pero cómo pudo mi criada entender sus señales? En respuesta al marqués y a la señora, todos lo vieron con claridad. La horquilla original tenía una perla oriental engastada en el centro. Esta no. La expresión de Chen Huayu se quebró como si fuera a estallar en cualquier momento. Justo entonces otra criada informó, marqués, señora, este amuleto no es el original. A principios de año, la joven estaba jugando con él. La señora la detuvo, temiendo que se lo llevara a la boca. Al arrebatárselo, golpeó la esquina de la mesa de té, dejando una pequeña muesca. Esa muesca falta. Las venas de la mano de Chen Huayu se hincharon al agarrar el reposabrazos de su silla. Reí suavemente. Quizás alguien de abajo se equivocó. Mayordomo, ve a buscarla de nuevo. El mayordomo respondió, sí. Como lo habían instalado después de que la pintura de canciones entrara en la casa, era natural que fuera a verla. Aproximadamente media hora después, el mayordomo regresó para informar. Mi señor, señora, hemos buscado por todas partes, pero no hemos podido encontrar los objetos de la señora. Les ruego a sus señorías que nos concedan más tiempo. Seguiremos buscando mañana. Lo que solo podría significar que Son Payne se negó a entregárselas. O tal vez ya no las tenía. Le lancé una mirada significativa a Chen Huayu. Frunció el ceño ligeramente y al ver que lo miraba apartó la vista. Entonces, ¿era culpa? No podía mirarme a los ojos. Di mi orden. Continúa la verificación. Haz una lista clara. Lo mío no debe faltar, ni una sola pieza. 6. Al caer la tarde, llegó la hora de entrar al palacio para el banquete. Al partir, Chen Huayu me siguió y subió al carruaje. Dijo, como la señora asiste a un banquete en palacio, naturalmente debo acompañarla. Si no voy con usted, otros se reirán, y la emperatriz viuda podría ofenderse. No respondí cerrando los ojos para descansar, tratándolo como si no existiera. Pero de repente se puso hablador. Señora, ¿recuerda el día de nuestra boda? Nuestras dos familias eran de nobleza. Usted, la hija legítima del marqués de Pingxi. Yo, el marqués de Beiyue.
Sin embargo, ambos éramos niños sin padres, ambos menospreciados. Ese día, los invitados fueron pocos, y muchas familias solo enviaron a un sirviente con un regalo. Me sentí descorazonado culpándome por mi debilidad, por no haber defendido la casa Beiyue. Fuiste tú quien me animó a ser fuerte de nuevo. Me dijiste que me ayudarías a revivir nuestra casa, para que quienes nos despreciaban un día nos encontraran fuera de su alcance. Parecía que recordaba mi bondad. Pero si de verdad lo recordaba, ¿por qué tener una amante? ¿Por qué traerla a casa mientras yo estaba fuera y llevarse tantas de mis pertenencias? Solo pude concluir que su repentino sentimentalismo era un intento de hacerme sacrificar mis propios intereses. Solté una risa fría. De hecho, ahora estamos fuera del alcance de algunas personas. Pero los artículos que faltan en el inventario de hoy son de gran valor o tienen un significado especial. Por ejemplo, el adorno para el cabello de filigrana de loto de coral rojo que ha desaparecido, fue un regalo de Su Majestad la Emperatriz en persona. Mi señor, será mejor que inste a los sirvientes a que encuentren todo rápidamente. El rostro de Chen Guoyi se endureció. No dijo nada. Ya no podía seguir preocupándome por él y volví a cerrar los ojos. A las puertas del palacio, Madame Rongyue del Palacio Souan ya me esperaba. Al verme sonrió radiante al acercarse. Señora Chen, por fin ha llegado. La emperatriz viuda ya la ha llamado 7 u 8 veces. Me dirigí de inmediato al Palacio Souan. Entonces debo darme prisa. Rongyue se rió. No hace falta, no hace falta. Su Majestad y la emperatriz se encuentran ahora con la emperatriz viuda. Su Majestad les ha pedido que vayan directamente al Salón de la Suprema Armonía. Ella misma me acompañó allí. Rongyue era la jefa del Palacio Souan, respetada incluso por las consortes imperiales. El hecho de que acudiera personalmente a las puertas del palacio para recibirme, ignorando a Chen Guoyi a mi lado, con un ligero descontento en su expresión, revelaba claramente la postura de la emperatriz viuda. Cuando recibí la noticia en el monte Butai de que Chen Guoyi había traído a su amante a la casa, la soporté en silencio, dedicándome por completo al servicio de la emperatriz viuda. El efecto que esperaba se había logrado. 7. Dentro del Salón de la Armonía Suprema, solo unos pocos ministros de alto rango se sentaban junto a la familia real. En cuanto Rongyue me hizo entrar, todas las miradas se posaron en nosotros. Me acompañó hasta mi asiento. Por respeto al protocolo, no me senté adelante sino al fondo. Chen Guoyi se sentó a mi lado. Desde el momento en que bajamos del carruaje, mantuvo una actitud tranquila y serena, irradiando una tranquilidad inquebrantable. Realmente podía actuar con mayor convicción que los actores en escena. Cuando llegaron la emperatriz viuda, el emperador y la emperatriz, comenzó el banquete. El emperador dijo: la emperatriz viuda ha regresado de sus oraciones. Mi corazón está ligero. Esta noche es un banquete familiar. No te dejes atar por las formalidades de la etiqueta cortesana. Aunque nunca podría ser del todo informal, después de esta noche mi posición entre las nobles de la capital será aún más sólida. Sin embargo, al pensar en Chen Guoyi, sentado a mi lado, y en ese Song Jinyan de nuestra casa, me encogí de hombros. Para asegurar mi posición, para mantener esta riqueza y estatus, tenía un plan minucioso. Miré a las demás consortes. Solo una joven consorte me llamó la atención, alguien a quien no conocía y que no había visto al acompañar a la emperatriz viuda de regreso al palacio. Llevaba en la cabeza un adorno de loto y coral rojo, idéntico al que me había regalado la emperatriz. Quizás al notar mi mirada, me miró y sonrió levemente como flores de durazno en plena floración. Enseguida me di cuenta de que era Yiping. Puede que la emperatriz hubiera olvidado el adorno, pero ¿cómo era posible que ninguno de sus asistentes lo reconociera? Había sido registrado en los registros oficiales de regalos, no un obsequio casual. Aún así, la emperatriz parecía indiferente, dejando que Yiping lo usara, consciente de que yo lo vería. Parecía que la emperatriz tenía sus propias intenciones. Durante el banquete, Yiping bailó para la emperatriz viuda y el emperador. Sus mangas de agua flotaban como alas, gráciles como un cisne asustado, convirtiendo el salón en algo etéreo. Observé fascinado. Así que Song Pintin realmente tenía un pariente tan poderoso. Miré en silencio hacia el trono.
El emperador me miró fijamente, tanto la emperatriz viuda como la emperatriz sonrieron. Al bajar la vista, las miradas de algunas jóvenes consortes brillaron de envidia y resentimiento. Bajé la mirada y tomé un pequeño sorbo de mi taza. Solo entonces me di cuenta. La copa contenía agua, no vino caliente. Chang Huaiyu se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «¿Te lo bebiste todo de golpe?» Pedí a alguien que la reemplazara con agua. Ante esta inusual muestra de preocupación, no me sentí ni conmovida ni tranquilizada, solo una mezcla de tristeza e ironía. Cuando nos casamos no podía beber, pero tras años de asistir a banquetes, mi tolerancia había aumentado. Se lo había dicho al menos 5 o 6 veces. Y aún no lo recordaba. 8. Para cuando salimos del palacio, era casi medianoche. Estaba tan agotado que me dormía constantemente en el carruaje, pero Chang Huaiyu insistió en hablar. Repitió: «Recogeré tus cosas, pero debes darme tiempo». Me senté erguido, sereno, y dije con firmeza: «Tu decreto solicita que Linder sea nombrada heredera. Aparte de los objetos donados en el palacio, considera todas las demás pertenencias faltantes como regalos míos para ti y para Song Jinyan». Chang Huaiyu frunció el ceño. «Liner aún es joven. Cuando alcance la mayoría de edad, solicitaré el título de heredero. Muchos herederos de familias nobles reciben sus títulos siendo niños. Liner es nuestro legítimo hijo mayor. Incluso si Pintín tuviera un hijo más adelante, el marqués le correspondería a Liner. Mi título, en última instancia, será suyo. ¿Para qué apresurarse? Ya que será Liner tarde o temprano, ¿qué más da un día? ¿No te preocupa que Liner se convierta en heredera? ¿Dudas de mí? Cuestionas que sea tu legítima esposa. Liner es la mayor. Nadie puede socavar nuestra posición». Lógicamente, oír a Chang Huaiyu hablar con tanta indignación debería haberme tranquilizado un poco. Sin embargo, una vez perdida la confianza, es difícil recuperarla. Solo había sugerido que Liner fuera nombrado heredero como formalidad, un broche de oro. Si Chang Huaiyu se negaba, poco importaba. Para evitar problemas en el futuro, me aseguraría de que no tuviera otros hijos. El matrimonio es una sociedad. Mi señor, no crea que intento complicar las cosas. El mes que viene es el cumpleaños de nuestra hija. Espero que me devuelvan mis pertenencias antes de la celebración de Tanner. El rostro de Chang Huaiyu se ensombreció con los ojos abiertos de ira. Ajusté mi postura y volví a cerrar los ojos para descansar un rato. El día había sido agotador. Aunque ardiera de rabia, no lo consentiría más. En la puerta de la mansión, Song Pintín esperaba con impaciencia. En cuanto vio a Chang Huaiyu, sus ojos se iluminaron como estrellas en el cielo nocturno. Su enojo se desvaneció al instante. Él se adelantó, tomándole las manos con preocupación en la voz. «Te dije que no me esperaras». «¿Por qué sigues despierta a estas horas?», respondió Song Pintín con suavidad. «No podía dormir, así que quise esperar a que regresaras». Sus miradas se cruzaron, llenas de afecto tácito, irradiando intimidad y calidez. Y yo, la mujer venenosa que arruinaba su felicidad, me hice a un lado. Hablé con dureza. Se suponía que Jinyan estaba bajo arresto domiciliario. «¿Por qué está fuera?». Song Pintín se quedó paralizada como un cervatillo asustado, con los ojos húmedos, encogiéndose tras Chang Huaiyu. Chang Huaiyu se volvió hacia mí furiosa. «Puede que la hayas castigado, pero yo soy el verdadero amo de la mansión Beiwei. De ahora en adelante Pintín no tendrá que rendir cuentas ante nadie. En esta casa, no hay distinción entre tú y ella». No pude evitar reírme. «Bien, no hay distinción. Pero primero, devuélveme todas mis pertenencias. De lo contrario, la mansión se convertirá en un hazmerreír, y los forasteros dirán que el marqués se apropia de las propiedades de su esposa para favorecer a una concubina». Arqueé una ceja con fingida confusión. Por cierto, ¿caso apoderarse de una esposa mientras se favorece a una concubina no conllevaría una censura? Si quiere favorecer a una concubina en lugar de a una esposa, depende de si tiene la capacidad para hacerlo. De vuelta en la residencia principal, primero fui a ver cómo estaban los niños. Estaban profundamente dormidos.
Una criada susurró: «Señora». El joven amo y la joven señorita insistieron en esperarla antes de dormirse, y al final lo hicieron. Asentí y salí en silencio. Para cuando me lavé y me acosté, ya no tenía sueño. La escena en la puerta de la mansión no me había dolido, pero sí me había impactado. Los sentimientos de Chen Guoyu por Song Pintin eran más profundos de lo que imaginaba. Si a eso le sumamos la presencia de Ipin en el palacio, no había lugar para la despreocupación. Sumido en mis pensamientos, finalmente me quedé dormido sin darme cuenta. Me desperté tarde a la mañana siguiente. Después de arreglarme, tomé mi ficha y entré al palacio. Primero fui al palacio de la emperatriz para presentar mis respetos a la emperatriz viuda, y luego procedí a disculparme. Perder un regalo de la emperatriz era una ofensa grave. Me arrodillé ante ella, suplicándole perdón. Su mirada se posó en mí, y tras una larga pausa, finalmente sonrió levemente. «Señora Chen, levántese». «Gracias, Su Majestad». Me impulsé con una mano, balanceándome ligeramente. Por suerte, una de sus asistentes me ayudó a estabilizarme. «Concédele un asiento a la señora Chen». Le di las gracias de nuevo. La emperatriz preguntó con indiferencia: «Señora Chen, ¿cómo perdió el objeto?». Respondí: «Su Majestad, antes de salir de la capital, guardé todos los objetos de valor en la tesorería. Pero al regresar ayer y comprobarlo, descubrí que faltaba el adorno de loto y coral rojo para el cabello. Soy culpable de haber perdido el regalo de Su Majestad». No lo reporté con la esperanza de que se hubiera extraviado y pidiendo a los sirvientes que buscaran más. No lo esperaba. Mis palabras vacilaron y bajé la cabeza. La emperatriz dijo: «Puedes hablar libremente. Te perdono. No se te imputa ningún delito». Armándome de valor, me arrodillé de nuevo. Durante el banquete de anoche vislumbré a una consorte con un adorno de loto para el cabello similar al que me regaló Su Majestad. Estaba lejos y puede que me haya equivocado. «Oh, señora Chen, ¿recuerda qué consorte era?». «Perdóneme, Su Majestad. No la reconozco». La emperatriz sonrió sutilmente aunque su mirada era inescrutable. Les dijo a los asistentes a su lado: «Miren a la señora Chen. Es una dama favorecida por la emperatriz viuda, y aún así hay alguien en el harén a quien no conoce». Al oír eso me sobresalté de verdad. La emperatriz no solo pretendía usar mi observación para interrogar a Ipin, sino también para castigarme. Para ganarme el favor de la emperatriz viuda, me había comportado con cautela, asegurándome de que muchas damas del palacio se beneficiaran de mis dones. La emperatriz me había recompensado, y otras consortes habían hablado a mi favor. «Tengo miedo, Su Majestad». «Por favor, perdóneme», dije. «Basta, levántese. Te considero parte de mi casa. ¿Cómo podría culparte por ser un simple objeto?». «Gracias, Su Majestad». Me levanté y me sequé el sudor de la frente. Había apostado correctamente. 10. La emperatriz mandó llamar a Ipin. Cuando Ipin llegó, llevaba el adorno de pelo de loto y coral rojo. Al mirarlo más de cerca, realmente era mío. La emperatriz dijo con calma: «Ipin, la señora Chen ha perdido un adorno para el cabello de coral rojo que le regalé». Los ojos de Ipin se abrieron de par en par, sorprendido, sin darse cuenta. La emperatriz le instruyó amablemente: «No te preocupes. Deja que la señora Chen primero confirme si es suyo». «Lo es», respondió Ipin, quitándose el adorno y entregándoselo. La acepté con manos temblorosas, examinándola con atención. «Su Majestad de Ipin, se parece a la mía, pero no estoy seguro. Quizás un artesano hizo una pieza similar, lo que daría lugar a un malentendido». «¿Dudas de mí, señora Chen? Los regalos que otorgo a mis consortes son únicos». «Mi error, Su Majestad. Fui intolerante. Por favor, perdóname». «Basta. Si no puedes identificarlo, deja que el artesano que lo haga lo confirme». El personal del departamento de Sijin llegó puntualmente. Todos confirmaron que este adorno había sido obsequiado a la emperatriz. Ipin se arrodilló lentamente con los ojos húmedos y dijo: «Majestad, me han tratado injustamente. Este adorno para el cabello formaba parte de los regalos de felicitación que recibí tras ser nombrada Ipin de varios palacios y casas.
No sabía que era un regalo de su majestad. La emperatriz la tranquilizó diciéndole, no te preocupes, Ipin. Te creo. Este asunto debió ser causado por la mansión Beiwei. Ipin se secó las lágrimas y se levantó con la ayuda de las criadas del palacio. La emperatriz me preguntó entonces, señora Chen, ¿alguien de la mansión le entregó los regalos de felicitación y se llevó este adorno por error? Pensé rápidamente y respondí, Su Majestad, es probable que así sea. Estaba ansioso y confundí el orden de las cosas. La emperatriz asintió. Si encuentran el objeto, pueden levantarse. Al salir del palacio de la emperatriz, Ipin se acercó a mí con una sonrisa elegante. Señora Chen, Son Pintin es mi prima. Desde pequeña he quedado huérfana y dependía del cuidado de mi tía y mi prima. Ahora que está en su noble casa, a su entera disposición y a la de Lord Qin, espero que la cuiden con cariño. Jinyan es gentil y virtuosa. La quiero mucho y la trataré como a una hermana en el futuro. Tus palabras me tranquilizan, respondió Ipin. Miró el adorno que tenía en las manos y dijo lentamente, este adorno para el cabello, ya que en la mansión Beiwei falta un regalo de felicitación para su majestad, debería ser reemplazado. Ipin sonrió levemente y se fue satisfecho. Bajé la mirada levemente ocultando un atisbo de burla. Ipin se convirtió en asistente de palacio y en tan poco tiempo consiguió una audiencia con el emperador y recibió el favor imperial. Seguramente contó con ayuda en secreto. De origen humilde no habría podido contar con tantos recursos en el palacio por sí sola. Solo por este adorno cualquiera podría adivinar que Son Pintin había usado mi plata para organizar el ascenso de Ipin. Cuanto más le disgustaba Ipin a la emperatriz y a las otras consortes, más se resentirían con Chen Huaiyu y Son Pintin. 11. Al salir del palacio, Rongyue me interceptó. Señora Chen, ¿dado alguna instrucción la emperatriz viuda? Una sonrisa se dibujó en los ojos de Rongyue. La emperatriz viuda se enteró de que alguien en su residencia le entregaba regalos a la consorte Ipin en su nombre. Me envió para asegurarle que no se preocupe, que ella se encargará de todo. Al oír esto fingí conmoverme e hice una reverencia hacia el palacio Showen. Señora, regrese pronto a su residencia. Ayer regresó a la capital y no ha descansado lo suficiente y aún así, esos descuidados ya la están molestando. De hecho, este viaje a la montaña Butai había dado mucho más de lo que imaginaba. De vuelta en la mansión, Chen Huaiyu me esperaba. Su rostro estaba ensombrecido por la ira, con ganas de regañarme, pero se contenía, como si reprimiera su furia. Exigió, me prometiste devolver todos los objetos faltantes antes del cumpleaños de Tenayuer. ¿Por qué ibas al palacio hoy? No respondí de inmediato. En cambio, levanté el adorno para el cabello, lo admiré un momento y me lo prendé. Ayer, Ipin llevó este adorno para el cabello al banquete. ¿Crees que la emperatriz no se daría cuenta? Nuestra mansión perdió regalos de la emperatriz. ¿Quién tiene la responsabilidad, Son Pintin o tú? Chen Huaiyu se quedó sin palabras. Estaba ansioso y frustrado pero impotente. Finalmente solo preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Claro, debemos aparentar que estamos corrigiendo las cosas. ¿Cómo? Primero, reprender a los sirvientes y reemplazar al mayordomo. ¿Cómo pudieron ser tan descuidados como para tomar el regalo de la emperatriz y entregárselo a Ipin? Chen Huaiyu frunció el ceño, pero no objetó. Bajé la voz. Cuando mis suegros vivían, el anciano mayordomo ya había servido fielmente a la mansión durante décadas. ¿Y ahora lo envías a la finca? ¿Qué pensarían los demás sirvientes? Chen Huaiyu guardó silencio un buen rato, finalmente se dio un golpecito con la manga y se marchó, dejando solo una frase. Tú gestionas los asuntos de la mansión como mejor te parezca. Al verlo desaparecer de repente recordé muchas escenas similares del pasado. Me ignoraba y desaparecía sin dejar rastro. Antes creía que eso significaba que confiaba en mí, que por la mansión y por mí, yo llevaba las cargas sobre mis hombros. Pero ahora todavía tenía que llevarlas por mí y por nuestros 2 hijos. 12. El anciano mayordomo regresó a la mansión. Son Pintin permaneció bajo arresto domiciliario, manteniendo las distancias. Todo parecía volver a la normalidad. Hasta el día del banquete de cumpleaños de Tenguyur.
La emperatriz viuda le obsequió un par de cetros Rui de jade. Otras damas del palacio también enviaron regalos de felicitación. Ese día, mi hija se convirtió en la heredera más deslumbrante de la capital. Durante la celebración, Chen Guaiyu dijo: «Señora, Pintín también quiere celebrar el cumpleaños de Tenguyur. No me escuchó a mí, solo a ti, y se puso bajo arresto domiciliario. ¿Por qué no levantar su restricción en un día tan feliz?» Instintivamente miré a Tenguyur, rodeada de Xiaolin Fei y un grupo de mujeres nobles. Al verme mirarla, Tenguyur me saludó con la mano, su sonrisa aún más radiante. No pude evitar fruncir los labios en respuesta. Chen Guaiyu añadió: «De todas formas, Pintín también es la madrastra de Tenguyur. Un arresto domiciliario en un día como este, con tantos invitados presentes, convierte la mansión en un hazmerreír». Nunca lo había encontrado tan molesto como un mosquito zumbando sin parar. Pero siempre había tenido la intención de que Son Pintín saliera. Fingiendo sorpresa, dije: «¿Pintín se puso bajo arresto domiciliario?». Cuando regresé del palacio, ya le dije que no tenía por qué estar confinada. Entonces le ordené a la criada: «Ve a buscar a Son Pintín. Su arresto domiciliario se ha levantado». Son Pintín llevaba un vestido largo color loto y una chaqueta corta gris. Parecía discreta, pero le sentaba a la perfección, una belleza que podía rivalizar con la Ipin del palacio. Bebí el té que me ofreció y le dije con cariño: «Pintín, somos una sola familia. No hay necesidad de formalidades. Con tantos invitados distinguidos hoy, por favor, ayúdennos a entretenerlos». Son Pintín sonrió de alegría. «Sí, señora». Todos los presentes elogiaron mi virtud. Al ver a Chen Guaiyu y Son Pintín intercambiar miradas y sonrisas sutiles, no pude evitar sentir la ironía de mi virtud. Pero la necesitaba. 13. Tras despedir a los invitados, Chen Guaiyu se dirigió con naturalidad hacia Son Pintín, con la intención de regresar al pequeño patio con ella para descansar. Son Pintín me miró, dudó un momento y luego dijo en voz baja: «Hoy es el cumpleaños de la joven señora. El marqués debería quedarse en el salón principal y pasar más tiempo con la señora y la joven ama». Chen Guaiyu frunció el ceño ligeramente, con una expresión de vacilación en su rostro. Dije amablemente: «Tenoyuer ya está dormido. Marqués, puede pasar un rato con la señora Son. Mañana madrugaremos para visitar el palacio y dar las gracias». Son Pintín me hizo una reverencia. Añadí con suavidad: «Señora Son, usted también puede irse. Ipin es su prima. Es una buena oportunidad para conocerla». Son Pintín parecía sorprendida y cautelosa a la vez, y sus brillantes ojos se posaron en Chen Guaiyu. Un atisbo de cautela brilló en los ojos de Chen Guaiyu. Tras una larga pausa, dijo: «De acuerdo». Sonreí y me despedí de ellos en la puerta, luego oculté rápidamente mi sonrisa. Si me quedaba más tiempo, temía perder el control. Al entrar al palacio, primero fuimos a presentar nuestros respetos a la emperatriz viuda. La emperatriz y sus consortes también estaban en el palacio Shouben. La noble consorte imperial observó a Son Pintín y dijo enigmáticamente: «Esta dama detrás de Madame Chen se parece a Ipin en algunos aspectos. Ambas son bellezas». Ipin explicó: «Este es mi primo de la familia de mi tía. Espero que la emperatriz viuda y las damas no se rían. Este primo conoció al marqués Chen hace años y lo admiraba en secreto. Afortunadamente Madame Chen, virtuosa y generosa, la dejó entrar en la mansión y le dio un lugar». La noble consorte imperial rió disimuladamente, claro. Madame Chen es virtuosa y gentil. De lo contrario, ¿cómo podrían la emperatriz viuda y la emperatriz favorecerla tanto? Me incliné. «Tus elogios son demasiado amables, consorte». La noble consorte imperial me miró con desprecio, pero no era ira. Era la mirada de alguien frustrado por un potencial desaprovechado. Finalmente la emperatriz viuda llamó a Tenguyur con una sonrisa amable. «Niña, ven aquí para que pueda verte bien», le susurré a Tenguyur. «Sé bueno. Ve a saludar a la emperatriz viuda». Aunque joven, Tenguyur no tenía miedo. Se acercó a la emperatriz viuda y le dijo en voz baja: «Apo». Me entró un sudor frío. Fue una actuación. Chen Guaiyu palideció con la ansiedad reflejada en su rostro. La emperatriz me miró y dijo:
madre, el niño aún es pequeño. Pero la emperatriz viuda no estaba enojada. En cambio, parecía encantada. En mi antiguo hogar, los niños llaman a ambas abuelas Sapo. ¿Cómo te llamas, hija? Su Majestad, mi nombre completo es Chen Ruang. Mi nombre de infancia es Tengur. ¡Qué buenos nombres! La emperatriz viuda le dio una palmadita en la cabeza a Tengur y luego le hizo una seña a Liner. Liner hizo una reverencia respetuosa. Chen Linhuan rindió homenaje a la emperatriz viuda. La emperatriz viuda dijo, una niña preciosa además. La emperatriz añadió, a la emperatriz viuda le gustan estos dos niños. ¿Por qué no dejarlos pasar una noche en el palacio? Varios miembros jóvenes de la familia de la emperatriz viuda solían pernoctar en el palacio Shouan. La sugerencia de la emperatriz no estaba fuera de lugar. La emperatriz viuda asintió y emitió su decreto. Señora Chen, pasará la noche en mi palacio Shouan con los dos niños. Su Majestad, obedezco. Inesperadamente Ipin le había pedido a Song Pingding que se quedara en su palacio esta noche y me acompañara mañana. La emperatriz lo pensó un momento y accedió. Es natural que Ipin extrañe a su familia. Puede que se quede en palacio esta noche. 14. Esa noche atendí a la emperatriz viuda como lo había hecho en la montaña Butai, ayudándola a prepararse para dormir. La emperatriz viuda me interrumpió y me habló con dulzura. Niaoyi, en los últimos 6 meses he visto tu devoción filial. También he observado tus tratos con la emperatriz. Puedes continuar con tus planes. Haré la vista gorda. Sabiendo que no podía ocultarle nada, me arrodillé. Por favor, perdóneme, Su Majestad. La emperatriz viuda me ayudó personalmente a levantarme. Me acompañaste a ofrecer bendiciones, mientras que Chen Huayu trajo en secreto a una amante a la mansión. Sus acciones demuestran no solo falta de consideración hacia ti, sino también desprecio hacia mí. En cuanto a Ipin, no es más que un espíritu zorro que ha obtenido un favor especial. Si la emperatriz desea tratar con ella, no intervendré. Al oírla hablar de damas de palacio, solo pude agachar la cabeza en silencio. Al amanecer, un eunuco llegó apresuradamente al palacio Chen. Su Majestad, la consorte Ipin, había sufrido un aborto espontáneo. La emperatriz viuda, conmocionada, se apresuró a cambiarse de ropa. Entonces, como si se diera cuenta de algo, preguntó, ¿dónde está la emperatriz? Su Majestad, la emperatriz ha ido al palacio Yuxio. La emperatriz viuda asintió pensativa y ordenó con calma, preparen el carruaje. Iremos al palacio Yuxio. La acompañé. En el palacio Yuxio, Song Pingding se arrodilló fuera del salón, con el cabello revuelto, bajo la supervisión del eunuco. Al verme se aferró a mí como a un salvavidas, diciendo con urgencia, «Señora, no pude haberle hecho daño a mi prima. Alguien debió incriminarme». La consolé. «No te preocupes. El emperador y la emperatriz lo descubrirán y descubrirán la verdad». Sin embargo, los eunucos llevaban continuamente palanganas de sangre. Ipin no pudo sobrevivir. Song Pingding estaba destinada a asumir la culpa. Los eunucos del palacio afirmaron que Song Pingding había empujado a Ipin, causándole un golpe en la esquina de la mesa y un aborto espontáneo. Song Pingding gritó en protesta, accidentalmente empujé a mi prima, pero ella dijo que no había problema en ese momento. Esa sola defensa la hacía culpable. El emperador quería ejecutarla. Rongyue me contó en voz baja que Chen Huayu se arrodilló fuera del estudio. El emperador se negó a verlo, dejándolo arrodillado. Como mujer reconocida por su virtud, no podía permitir que mi esposo fuera ignorado. Le supliqué a la emperatriz viuda. Dijo, intentar dañar al heredero es un delito capital. Ve a persuadir a Chen Huayu. No dejes que la familia someta en problemas a tu marqués del Camino del Norte. Me quedé atónito y corrí al estudio para transmitirle las palabras de la emperatriz viuda a Chen Huayu. Levantó la cabeza lentamente con los ojos inyectados en sangre, mirándome fijamente. Tras una larga pausa, preguntó, ¿tú hiciste esto? Sentí como si me hubieran vertido un cubo de agua helada encima, congelándome de pies a cabeza. Intentar dañar al heredero es un delito capital. Aunque despreciara a la señora Son, jamás cometería un acto tan atroz.
Chen Huayu me miró fijamente como si intentara ver a través de mí. Después de otro largo silencio, dijo, yo estaba demasiado impaciente y pensé demasiado en las cosas. 15. Ji Pin estaba muerto. El emperador ordenó la ejecución de Song Pintin. Se decía que antes de morir, había estado llamando a Chen Huayu, pero este había sido destituido y puesto bajo arresto domiciliario. No podía ir a verla. Yo, virtuoso como era, fui en su lugar. Ella estaba despeinada, con su ropa de prisión cubierta de barro y polvo. Agarrando los barrotes de su celda, me gritó ¿por qué la emperatriz te pidió que te quedaras en palacio con los niños ese día? Conspiraste para hacernos daño a mí y a mi prima. Incluso si acertaba, ¿qué podría cambiar? La emperatriz estaba decidida a eliminar a Ji Pin. Había colocado gente alrededor de Ji Pin y sobornado a los médicos imperiales. Todo estaba a su alcance. Me había involucrado en su plan. Primero para convertir a Song Pintin en el chivo expiatorio. Segundo porque sobreestimó mi influencia sobre la emperatriz viuda. Acepté. Primero, no podía ofender a la emperatriz. Segundo, no podía permitir que Ji Pin siguiera gozando de su favor. Con Ji Pin viva, Song Pintin acabaría eclipsándome. ¿Quién protegería entonces a mis dos hijos? En realidad, Ji Pin nunca había estado embarazada. Ron Yue me lo había dicho. Significaba que la emperatriz viuda también lo sabía. Señora Son, no lo olvide, fue Ji Pin quien le pidió voluntariamente que se quedara allí. Debió de ser engañada por su gente. Negué con la cabeza, decepcionado, y suspiré. En este punto, no solo te negaste a reflexionar, sino que además intentaste tontamente incriminar a la emperatriz. ¡Qué absurdo! Song Pintin se quedó paralizada y luego se derrumbó, llorando a gritos. Patético. Así que tuve que darle otra noticia. Señora Son, no, supongo que ya no puedo llamarla así. Su esposo la expulsó de la mansión y rompió lazos con usted. No lo culpe. No tenía otra opción. Si Chung Huayu hubiera dicho eso, ella lo habría entendido y aceptado. Pero viniendo de mí, a Song Pintin solo le pareció ridículo. Matar el corazón de alguien sin derramar sangre, eso era todo. Se deslizó por los barrotes, riendo amargamente mientras sus lágrimas caían como perlas rotas. La miré con frialdad y me di la vuelta. De vuelta en la mansión, Chung Huayu me esperaba. ¿Fuiste a ver a Pintin? ¿Cómo está? Encarcelada, esperando su ejecución. ¿Qué otra cosa podría ser? Tras un largo silencio, Chung Huayu preguntó con voz ronca, ¿cuándo es la ejecución? Mañana al mediodía. Aún insatisfecho, volvió a preguntar, ¿esto, el asunto de Pintin, de verdad no tiene nada que ver contigo? Lo miré fijamente. Para mí, en lugar de destituirla, me importa más el futuro de Lin Yuan y Tango Yue, así como el honor y la prosperidad de nuestro marqués. No tenía motivos para no creerlo. Chung Huayu se sumió en la tristeza ante mí. ¿Tiene aún futuro el marqués? Lo animé como antes. Su título no ha sido revocado. Eso es esperanza. Señora, ¿qué debo hacer? 16. Chung Huayu presentó memoriales al palacio. 1. Para reflexionar y suplicar. 2. Solicitar un puesto en la frontera. La emperatriz me había prometido que Song Pintin no implicaría al marqués del Camino del Norte. Sin embargo, la emperatriz viuda quería darle una lección a Chung Huayu. Chung Huayu no tenía forma de saberlo. Bajo arresto domiciliario, le preocupaba que la mansión no saliera indemne. Unos días después el emperador levantó su arresto domiciliario y le permitió ir a la frontera. Lo acompañé fuera de la ciudad. Miró hacia las puertas de la ciudad, lleno de tristeza. Señora, la mansión y los niños están en sus manos. Asentí. Vaya tranquilo, marqués. Los niños y yo esperaremos su regreso. Esta escena me recordó de repente a antes de ir a la montaña Butai. Como acompañaba a la emperatriz viuda, la escolta era majestuosa e imponente. En aquel entonces, Chung Huayu había dicho lo mismo. Señora, váyase en paz. Esperaremos su regreso. Ya regresé. No lo hizo. En cuanto la figura de Chung Huayu desapareció por el camino oficial, subí al carruaje y regresé a la mansión.
Zhao Linfei vino a verme. ¿Se ha ido el marqués Chen? Sí, ya. Niaoyi, la emperatriz viuda te valora. Con su apoyo, no tienes por qué preocuparte. Sí. Sonreí y asentí sin atreverme a revelarle la verdad a mi amiga. Puede que no entienda de estrategia, pero entiendo a las mujeres. A lo largo de los años complací a tantas mujeres y me gané el favor de la emperatriz viuda. Cuanto más te acercas al centro del poder, más aterrador se siente. Las palabras de Ron Yue me venían a la mente con frecuencia. Yiping no estaba embarazada. Pero la emperatriz viuda valora a sus herederos por encima de todo. Si hubiera sabido que Yiping estaba embarazada, ¿podría haber permitido que la emperatriz actuara como lo hizo? Si Yiping estaba realmente embarazada, probablemente solo la emperatriz lo sabía. Linfei, quiero llevar a Lin Yuan y a Teng Gouyuer de vuelta a Jiangnin para rendir homenaje a mis padres. ¿Volverás? Como mucho en un año. Tras el fallecimiento de mis padres, mi segundo tío mandó que enviaran su ataúd a casa y lo enterraran en la tumba familiar. Desde que me casé con un miembro de la familia Chen, solo había regresado a Jiangnin una vez para presentar mis respetos. Era hora de volver. Zhao Linfei me lo recordó. Una vez que te vayas, el marqués de Wei del Norte no tendrá amo en la capital. Primero debes despedirte de la emperatriz viuda. Asentí. Entiendo. La emperatriz viuda fue mi mayor apoyo. Aún necesitaba considerar cuidadosamente cómo disipar sus dudas y recuperarla como mi aliada. 17. Tras regresar a Jiangnin, compré una tienda de telas y dejé que el personal se encargara del comercio de la seda. Un año después, traje un baúl de brocado yun a la capital. Me quedé con un rollo, les di otro a las demás damas y entregué el resto al palacio. Como de costumbre, primero presenté mis respetos a la emperatriz viuda y luego visité a la emperatriz. La emperatriz dijo: Señora Chen, después de un año de ausencia, la he extrañado mucho. He pensado mucho en su majestad. Traje este brocado yun con la esperanza de regresar pronto y obsequiárselo a la emperatriz viuda y a las damas. Señora Chen, agradezco sus intenciones. La emperatriz me observó atentamente y luego cambió ligeramente de tono, como si me estuviera poniendo a prueba. Respecto al asunto del año pasado con Yiping, respondí rápidamente: Su Majestad, aunque la familia Song actuó sin malicia, dañar al heredero nonato de la consorte Yiping es un delito que merece la pena de muerte. La emperatriz asintió. El marqués Chen se dio cuenta de su error y rompió relaciones con esa mujer. El emperador no lo castigó más y, naturalmente, no se lo reprocharé. Gracias, Su Majestad. Señora Chen, ahora que ha regresado a la capital, no la entretendré hoy. El tercer día del próximo mes, día auspicioso para la princesa Xiaoning, se celebrará un banquete en el palacio. Puedes traer a tu hijo e hija. La princesa Xiaoning era la hija amada de la emperatriz. Esto significaba que la tormenta había pasado. Me llené de alegría. Sí, Su Majestad. Acepto humildemente el decreto. De vuelta en la mansión, recibí una carta de Xiao Linfei. Una vez más, me encontré entre las estimadas consortes de la capital. Para el cumpleaños de la princesa, me había convertido en una de las nobles más prominentes de la capital. Sin embargo, un mes después del cumpleaños de la princesa, llegaron noticias de la frontera. Tribus extranjeras buscaban la paz y el tributo, y Chen Guoyu había muerto en batalla. El día en que su ataúd fue escoltado de regreso a la capital, el emperador, consciente de nuestra viudez, permitió a Lin Yuan heredar el marquesado y me otorgó el título de señora de estado de primer rango. El marquesado se vistió de blanco y negro. Afuera, llegaron enviados extranjeros con tambores y gons y la multitud se reunió, el ambiente era animado y festivo. Contemplé el salón espiritual de Chen Guoyu, escuché los sonidos de la celebración y contemplé el cielo despejado e infinito. Fue un buen día. Las nubes se habían despejado y quienes sobrevivieran prosperarían. Fin.